Alianza Lima y la bendita Copa Libertadores. Una pesadilla que parece que nunca tendrá fin. Un saludo para todos, esto es Algoritmo de Gol y hablaremos de lo que fue el amargo empate entre Alianza Lima y Colo Colo en el Estadio Alejandro Villanueva este último miércoles por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Un partido en el cual Alianza Lima tenía la obligación de ganar si quería sumar de a 3 por primera vez en esta Copa Libertadores y de paso mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los octavos de final o a la Copa Sudamericana de este mismo año. De eso y mucho más hablaremos en el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte. Motionary.com. Motionary.com. La vida es como el fútbol, dicen muchas veces. Te puedes caer, como levantar, hasta seguir intentándolo y lograr el objetivo que deseas. Pues la Copa Libertadores mantiene en el piso a Alianza y por más que lo intenta e intenta levantarse, nunca puede hacerlo. Lo vimos justamente en el partido contra Fluminense, en el partido contra Cerro Porteño y hoy día contra Colo Colo. No es el único recuerdo que puede tener el equipo blanquiazul. En aquel 2019 también contra River Plate estuvo a solo minutos de hacer historia ante el equipo de Marcelo Gallardo, que venía de ganarle una final al Boca Juniors de Barça Esqueloto en el mismísimo Santiago Bernabéu, con un gol justamente que había anotado José Manzaneda, y en los últimos minutos River Plate, con un tiro libre de Carrasco, empató el partido y extendió una racha que ya se estaba volviendo histórica para el equipo blanquiazul en aquel entonces. Luego de eso, Alianza rompió la racha en Paraguay en el 2023 con un gran partido, soberbio, presentación de Pablo Sabac, en lo que fue la victoria por 2-1 con goles de Aldair Rodríguez y el mismo colombiano. Para esto, se esperaba que Alianza tuviera una mejor imagen de cara a la Copa Libertadores, pero solamente quedó todo en ese triunfo en Asunción. Luego de ese encuentro, Alianza no supo sumar ningún punto más en la Copa Libertadores y quedó fuera, lo cual para este año las expectativas en base al plantel que se había conformado junto a Bruno Marioni y Alejandro Restrepo no eran las mejores. Recordemos lo cuestionable que había sido el debut de Giovanni Ramos con Alianza Lima, lo bajo que se veía también el nivel de algunos jugadores como lo podía hacer Cecilio Waterman. No se convencía mucho la hinchada blanquiazul de lo que podía ofrecer de repente Kevin Serna como carrilero, y la delantera que ya sufría bajas como lo era la lesión de Sabac y de Hernán Barcos. Pero con todo esto, Alianza se supo mejorar y parar mejor en lo que era la línea defensiva. Una línea defensiva que, comandada por Carlos Zambrano, tomó solidez y en la Copa Libertadores recibió pocos goles. Es cierto que en el partido contra Colo Colo el gol viene mucho por una responsabilidad de Zambrano, que a pesar de haber cumplido un gran partido, no pudo despejar bien el balón y terminó comprometiendo su propia saga defensiva, que terminó en un golazo de Arturo Vidal. Alianza no gana de local hace 12 años por la Copa Libertadores, un torneo que se ha vuelto una pesadilla para los clubes peruanos, pero principalmente para el equipo de La Victoria. Una Alianza Lima que intenta e intenta, pero nunca puede conseguir el objetivo de ganar con su gente en este torneo tan prestigioso como lo es la Conmebol Libertadores. Vamos a meternos en el partido, vamos a hablar sobre lo que fue el parado táctico de ambos equipos y claramente analizar lo que fue un encuentro que se llenó de polémicas y que terminó con 2 expulsados para el conjunto chileno. Alianza Lima salía al campo con la clásica 3-5-2, una 3-5-2 de Alejandro Restrepo que ponía a Angelo Campos en la portería, que sería muy cuestionado por el gol que recibe de Arturo Vidal, un Colo Colo que solo remató una vez a portería en todo el partido y terminó justamente en el gol del Rey Arturo. Campos terminó yéndose lesionado, incluso entre lágrimas, con lo que podría ser una lesión que lo comprometa durante bastante tiempo para lo que será el torneo peruano. Alianza solo le queda un partido de Copa ante Fluminense y lo más probable
es que termine fuera de todas las competencias internacionales, con lo cual Franco Sarabia es muy probable que termine quedándose con la portería blanquiazul por lo que resta de la apertura y probablemente unos partidos de clausura, porque la lesión de Campos no se ve para nada breve, con lo cual veremos cómo se puede replantear esta Alianza Lima de cara a los siguientes partidos sin su arquero titular. En la línea defensiva salían Giovanni Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Un Zambrano y Garcés que cumplieron una gran labor defensiva, pero el panameño Giovanni Ramos se tuvo que ir lesionado en el primer tiempo. Giovanni Ramos justamente en el minuto 31 pidió su cambio para el ingreso de Marcos Guamán. Un Marcos Guamán que ingresó para ser carrilero por izquierda para que Juan Pablo Freites, que había arrancado en esa posición, vuelva a la línea defensiva junto a Zambrano y Garcés. Por el carril derecho estaba Franco Sanelato de buen partido, de buen despliegue y de gran trabajo defensivo. Un Sanelato que no se esperaba mucho de él en lo que era la marca, pero cumplió y estuvo muy cerca de ser uno de los jugadores más importantes del encuentro si Alianza Lima hubiese anotado ese segundo gol que le fue anulado. Y en el mediocampo estaban Sebastián Rodríguez, Catriel Cabellos y Adrián Arregui. Este último merece un aplauso y una ovación por parte de la hinchada blanquiazul por el partidazo que se jugó. ¿Qué encuentro fue el de Adrián Arregui? Un Arregui que fue criticado en los primeros partidos que jugó con Alianza, no se le notaba como un centrocampista de calidad, que era lo que tanto pedía la hinchada blanquiazul, para lo que significaba justamente competir no solo en la Copa Libertadores, sino también pelear el título nacional. Pero el partido que vimos hoy día de Arregui fue sinceramente majestuoso. Luchó cada balón, fue a todas, peleó las divididas, terminó incluso encarándose con algunos jugadores de Colo-Colo por tan solo defender el escudo que hoy defiende y el cual es el de Alianza Lima. Ya para el ataque estaba Kevin Serna, de pobre partido, no tuvo las ocasiones que suele generar el ex ADT de Tarma, y Hernán Barcos, otro jugador que merece una ovación por el partidazo que se hizo y por los tremendos encuentros que está teniendo con la camiseta blanquiazul en los últimos días. Desde que arrancó el mes de mayo no para de anotar goles. Le anotó el gol del triunfo a UTC, rescató el empate ante Cerro Porteño y su último doblete el fin de semana contra Sport Huancayo le sirvieron a Alianza para sumar 7 puntos. Con esto, Barcos llegaba como el arma más infalible del equipo blanquiazul, una Alianza que se depositaba todas sus fichas en lo que era el delantero argentino y máximo goleador de la historia a nivel extranjero de Alianza Lima. Alianza que recuperaba justamente jugadores como Ricardo Lagos y Cecilio Waterman para este encuentro. El último, el panameño, terminó ingresándose en los últimos minutos, al igual que Cristian Neira, Darrigo y el mencionado Sarabia con Marco Guamán. Por su parte, Colo-Colo salió con una 3-5-2 también, con Brian Cortés en la portería, Alan Saldivia, Esteban Pavés, que será mencionado justamente en el transcurrido del video, y Maximiliano Falcón. Por los carrileros estaban Eric Wimber y Marcos Volados, para dejar en el medio campo a Vicente Pizarro, Leonardo Gil, a Arturo Vidal, autor de un golazo, y en el ataque Carlos Palacios y Damián Pizarro. En el primer tiempo no tuvimos muchas ocasiones claras de gol. Alianza intentaba, forzaba más los errores del equipo chileno en base a la buena presión que ejecutó el equipo de Alejandro Restrepo, y fue así como llegó el primer gol, una jugada en la que Kevin Serna llega a sacar al arquero de su posición. Esteban Pavés se confía de que tenía al compañero al lado e intenta dar un pase bombeado, un pase que termina siendo muy bien interceptado por Hernán Barcos, que de cabeza abría el marcador para que Alianza se vaya al descanso ganando 1-0. Cabe mencionar que minutos antes Barcos justamente había anotado un gol, el cual terminó siendo anulado por el VAR, con lo cual el partido no pudo irse al descanso con una diferencia de 2 goles, pero la cual Alianza ya estaba mereciendo bastante tiempo atrás. En el segundo tiempo, Colo-Colo no encontraba formas de hacerle daño a Alianza Lima. La buena labor defensiva de jugadores como Sanelato, Arregui, Zambrano, el mismo Garcés, fueron fundamentales para que Colo-Colo no pueda encontrar
el momento preciso y la claridad necesaria para igualar un encuentro tan cerrado y tan importante. Hasta ese entonces del partido, Alianza Lima estaba clasificándose como segundo de la tabla, llegaba a las 6 unidades, dejaba a Cerro Porteño en el tercer lugar y a Colo-Colo en el cuarto, con lo cual el resultado de lo que sería el Fluminense Cerro Porteño sería fundamental para los intereses de los dirigidos por Restrepo. Todo cambiaría en el minuto 65 tras una expulsión de Damián Pizarro, luego de haber pisoteado a Adrián Arregui en una jugada que terminó manchándose por el pie de más del delantero chileno. Minutos después, en el minuto 71, llegaría la jugada más dolorosa para los corazones blanquiazules, el gol anulado a Hernán Barcos. Y sí, una jugada que fue con un pase para Franco Sanelato, que tiró un centro buscando la Serna. Serna se pudo apoyar atrás con Barcos, que anotaba muy bien la definición y le daba la victoria momentánea a Alianza Lima por 2-0. Con esto, Alianza estaba a nada de conseguir un triunfo histórico, con lo cual hubiera cortado una racha de muchísimo tiempo sin ganar por Copa Libertadores en condición de local, la cual terminó siéndole arrebatada porque el VAR consideró fuera de juego de Franco Sanelato por 1 milímetro. Una jugada que como estamos viendo en las pantallas es muy cuestionable. Recuerda mucho lo que fue el gol anulado de Jesús Castillo el año pasado contra Libertad en la Copa Libertadores, en aquel partido trascendental entre blanquiazules y paraguayos. Con esto, Colo-Colo se fue al frente y sabía que tenía la oportunidad de anotar un gol y arruinarle la fiesta a los blanquiazules. Y sería así. Un balonazo largo al área no fue bien despejado por Zambrano, el cual terminó en Cristian Zavala, que puso un centro directo a la cabeza de Arturo Vidal, y el Rey Arturo no perdona, dejó colgado a Ángelo Campos y le daba el empate al equipo del Cacique. Luego de esto, Franco Saravia tendría que ingresar por urgencia tras la lesión del Mono Campos, un Ángelo Campos que pidió su cambio porque no podía más y se fue entre lágrimas luego de una lesión que lo dejó fuera del encuentro. Alianza intentaría en los minutos finales un segundo gol que le diera la victoria y probablemente una clasificación a la Copa Sudamericana, pero no sería posible. Alianza intentó por todo lo alto y en un remate de Sebastián Rodríguez, el Bigote generó la última opción de gol para el equipo de Restrepo. Arturo Vidal vio la segunda amarilla y se terminó yendo expulsado, con lo cual Alianza Lima en el tiro libre del Bigote no pudo aprovechar y terminó el balón en las manos del portero Brian Cortés. Tras el pitazo final, la cara de desolación de varios jugadores de Alianza lo decía todo. Lo dieron todo, intentaron, fueron a buscar los 3 puntos y se les escapó sobre el final del encuentro cuando faltaban tan solo 12 minutos. Con esto, la tabla queda de la siguiente manera: Fluminense queda primero con 8 unidades, Cerro Porteño con 5, Colo-Colo tiene 5 puntos igual, pero con una diferencia de -1, y Alianza Lima cuarto con 4 puntos y una diferencia de -1. Y es acá cuando se recuerda mucho lo que fue la derrota en Paraguay contra el equipo de Cerro Porteño y lo importante que hubiera sido si Alianza rescataba el empate y no le hubiese dado los 3 puntos al equipo local en aquel entonces como lo era el Cerro Porteño. Ahora Alianza tendrá la difícil tarea de ir a Brasil contra Fluminense. Con esto, Alianza no tiene prácticamente muchas posibilidades de conseguir un pase a la siguiente instancia de la Copa Libertadores y mucho menos a la Sudamericana, tomando en cuenta que el siguiente partido entre Cerro Porteño y Colo-Colo, que se jugará en Paraguay, podría decidir cuál de estos dos avanza a la siguiente llave y cuál es el equipo que quede fuera para disputar la Copa Sudamericana. Un año más en el que Alianza puede quedar último y otro año en el que el fútbol peruano no encuentra un representante digno para poder ser partícipe de los 16 mejores equipos del continente. Alianza intentó por todo lo alto, pero ahora tendrá que centrarse en el cierre de la apertura y, por qué no, pensar en ganar el clausura, con lo cual limpiar su imagen de lo que fue este 2024. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen muchos más videos así.
Pueden buscarnos también en Instagram y en TikTok como Algoritmo de Gol. Y con nosotros será hasta la próxima. Emotionary.com.